Martelena Gutiérrez desde niña veía y sentía cosas que le pasaban a las personas. Entendiendo eso, pues tuve un tiempo que me fui para el convento a entender procesos más espirituales y luego me retiré cuando entendí que eran los dones y todo eso y me dediqué a servir. La terapia es un tratamiento acompañado de sanación, entonces el paciente necesita tener la disposición para hacer un tratamiento, un proceso paso a paso. Ahí sea lo que dice como zapatero a tus zapatos. Entonces a veces creemos que si mezclamos las terapias hacemos mucho mejor. Es como, no, si sabes hacer varias terapias, ofrece diferentes terapias, cada una en su proceso, pero no mezcladas. Porque es donde la gente queda a veces más confundida en su proceso, donde la gente queda confundida en la fe, donde a veces arreglan una cosa pero se daña la otra. Entonces ahorita estamos en un proceso donde todo el mundo quiere sanar y más importante es que mucha gente quiere sanar a otros. Entonces han surgido un montón de terapias de muchas maneras, muchas terapias alternativas, pero ¿cuál es la alternativa para mí? El proceso terapéutico es un proceso donde la persona decide sanar y comprende que solo no se puede. La terapia en realidad dice, venga que usted ha sido un gran guerrero que no ha soltado batallas, pero que las batallas ya las vivió, porque nunca en terapia llega un dolor nuevo, llega un dolor que estaba ahí. Bueno, bienvenidos a Modo Avión, segundo episodio. Estoy aquí con Marta Gutiérrez, muy honrada de la visita de ella porque es una persona que es perfecta para abrir el mundo de los episodios que Modo Avión tiene para ustedes. Vamos a hablar de un tema que abre la conversación a un sinnúmero de temas, a un montón de preguntas que van a empezar a surgir a través de los invitados que van a llegar y creo que es pertinente que arranquemos por saber qué significa el mundo terapéutico, qué es una terapia, quién puede acceder o en qué momento acceder a una terapia, cómo un terapeuta se puede reconocer desde su seriedad o no. Vamos a hablar de diferentes temas con ella. Le voy a dar la bienvenida, Marta, gracias por venir, porque yo sé que sacas tiempo del que no tienes para estar con nosotros. Gracias, Viviana, por invitarme. De verdad que es un placer para mí acompañarlos en este proceso y en la información que les pueda dar. Maravilloso, además porque Marta tiene una información supremamente valiosa y yo aquí sí les pido, como les he pedido desde el primer episodio, que entremos en modo avión. Modo avión es un botón, pero significa en el mundo cultural de las aerolíneas, de los viajes, apagarnos, desconectarnos del ruido de afuera para entrar en un momento de introspección. Así que siéntense cómodos, tómense su café, pongan su agüita al lado, abracen a su mascota porque vamos a escuchar cosas muy verdaderas, pero además también muy profundas. Vamos a iniciar, Marta, hablando de qué es realmente el proceso terapéutico. El proceso terapéutico es un proceso donde la persona decide sanar y comprende que solo no se puede, que se necesita una ayuda. Nosotros en primera instancia creemos que si hablamos con nosotros mismos o nos decimos las cosas, pues ya estamos resolviendo y pues la herida está en nosotros, el dolor está en nosotros y a veces nos contamos una historia que queremos escuchar, pero necesitamos a alguien más que nos dé otra opción, otra idea, otra visión, que nos acompañe en el proceso. Nosotros somos seres sociables y en ese ser seres sociables, pues no estamos llamados a crecer solos. Y pues si estamos en un dolor, en una herida, en una situación difícil, eso quiere decir que solitos no podemos. Entonces, la terapia viene a decirnos, hay seres maravillosos en el mundo que te pueden acompañar. Hay diferentes procesos que vives que no se pueden sanar solos, así que la terapia está hecha para sanarnos, en diferentes formas para sanarnos. Ok, ¿cuál es la diferencia entre paciente y consultante? Cuando yo soy consultante, quiero saber, ¿cierto? Como usted qué hace, qué me ofrece, qué puedo encontrar. Y muchas veces estoy buscando es una solución rápida, es decir, que mi proceso, mi situación se solucione sin hacer un proceso, sin resolverlo en el fondo, simplemente como deme la solución mágica. O dígame qué hago, pero sin hacer. Entonces, por eso es una consulta, ¿cierto? Como cuando yo llego a un lugar y pregunto un precio, pregunto por un producto y como buenos paisas, si somos paisas, pues es como, yo pasaba a mirar, ya vuelvo. Eso es un consultante. Entonces, a veces muchos terapeutas dicen como, no, mis pacientes no son pacientes, son consultantes, entonces tú solo le das datos. Pues porque un consultante está eso, consultando.
Un paciente es quien quiere hacer un proceso, es decir, tiene la paciencia, el tiempo, la disposición para sanarse y entiende que es un proceso. Es que la terapia es un tratamiento acompañado de sanación, entonces el paciente necesita tener la disposición para hacer un tratamiento, un proceso paso a paso. Entonces el paciente es el que quiere hacer un proceso, el consultante solo quiere datos. Y en medio de ese proceso que significa la terapia, hay un acompañamiento que no es constante, es decir, no es diario, digámoslo así, no está el minuto a minuto. Entonces eso quiere decir que hay unas tareas que son propias del paciente y que de no hacerse, digamos, el proceso terapéutico queda a medias, inefectivo, o cuál diríamos ahí que sería como la receta o metodología adecuada para hacer un proceso de sanación. Bueno, primero el paciente o la persona que está buscando la ayuda debe entender que el terapeuta lo está acompañando, que el terapeuta no es el que va a hacer la sanación la va a hacer el paciente. Entonces, el terapeuta indica, guía, acompaña, pero no hace el proceso lo va a hacer el paciente. Entonces, el paciente debe responder sus preguntas, debe hacer tratamientos, si fuera algo médico debe tomarse la medicación, si debe ir a un proceso físico debe hacer el proceso físico, porque al no hacerlo pues sería volverse un consultante y esperando respuestas de paciente y es como yo necesito sanarme pero no quiero hacer nada, entonces no quieres terapia, ¿cierto? Si el paciente no quiere hacer el ejercicio, no quiere hacer terapia porque la terapia simplemente el terapeuta acompaña y da la pauta y el paciente se permite abrirse para hacer el proceso de sanación. Casi siempre en un proceso, sea el que sea físico, pues porque tenés una enfermedad, te necesitas ir al médico, una terapia fisiológica, fuera una terapia psicológica, cualquier tipo de terapia, el paciente hace el 70% y el terapeuta el 30%. O sea, que casi que todo el 100% está garantizándose es en el proceso del paciente. Sí, por eso es que no hay terapias que no funcionen. Hay pacientes que no hacen bien la terapia o que no es su terapia o no conectó con el terapeuta, que también pasa eso. Porque todas las terapias ayudan, a veces escojo la que no es o no hago conexión con el terapeuta. Recordando que la conexión con el terapeuta es que el terapeuta me va a ayudar, no va a ser mi amigo, a palabras paisas no va a ser mi parcero, no es el que me va a solucionar la vida, no, es en quien yo confío que me acompañe en el proceso para sanar, es con quien yo deposito como mi historia para poderla resolver y que tiene herramientas para ayudar. Estás tocando un tema muy importante porque hay muchas personas en este momento que tienen la necesidad de sanar, saben que necesitan la terapia, por supuesto hasta conocen la oferta, pero no tienen claro a dónde ir según el proceso o el momento de vida que están viviendo, como decimos por ahí, la noche oscura que estén pasando. Entonces, en esta sobreoferta también se vuelve muy peligroso tener tantas opciones porque terminamos yendo a mil cosas y mucho de todo y nada de nada. Entonces, ¿cómo hacer para que si yo estoy en un momento de vida X o Y, y aquí pues te abro la opción a que me hables de diferentes momentos de vida y de diferentes heridas del alma, que puede ir desde el abandono, la traición, bueno, todas esas que ojalá le explicáramos a la gente cuáles son, cómo saber yo cuando esté pasando por una de esas o incluso cuando no sé qué me pasa, porque también hay que entender y muchas personas me han dicho es que ni siquiera sé qué tengo, entonces ni siquiera sé a dónde ir, cómo empezar a identificar eso para buscar la mejor opción. Bueno, pasos importantes y más, no a todo el mundo le va a aplicar de la misma manera, entonces sí es importante que cada persona primero se piense qué quiere. Entonces lo importante es que la persona diga yo qué necesito, qué me duele. A veces no tengo que saber específicamente el dolor o el malestar, pero que me duele. Me duele el corazón porque estoy triste, me duele el corazón porque tengo un vacío, me está doliendo el cuerpo, pero voy al médico y estoy bien, entonces eso tiene un trasfondo mayor que la medicina, ¿cierto? O aparte del dolor por enfermedad, quiero acompañarme con otra terapia que me sirva. Entonces, primero, desde lo que conozco mucho poco de mí, necesito saber qué quiero, ¿cierto? Quiero hablar con alguien, no quiero hablar, pero quiero ayuda, porque hay personas que todavía no están listas para abrirse a hablar, pero necesitan desahogar, pues como
toda su emocionalidad y todo lo que están De cargando otras de formas. otras formas. Ujú. Entonces ahorita estamos en un proceso donde todo el mundo quiere sanar y más importante es que mucha gente quiere sanar a otros. Entonces han surgido un montón de terapias de muchas maneras, muchas terapias alternativas, pero ¿cuál es la alternativa para mí? ¿Cierto? Y a veces en el asunto de ser consultante, yo arranco a ir a todas las terapias a ver cuál es la más mágica y es, no, primero, yo qué necesito, yo qué quiero para poder buscar la ayuda. Hay una frase que aplica para todo, inclusive para la terapia, que dice que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Entonces, cuando yo estoy claro que necesito, aparece el terapeuta. Ujú. ¿Cierto? Alguien me dice, alguien indica, alguien sabe, en las redes sale, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, lastimosamente, nosotros en este momento estamos muy enfermos del corazón y no del corazón físico, gracias a Dios. Pero hemos guardado por tanto tiempo dolores, tristezas, amarguras. Venimos de una época fuerte, ¿cierto? Donde había que ser fuertes, duros, no se podía llorar, donde hay que ser productivo, primero las responsabilidades y después las emociones y los sentimientos. Y el asunto es que la gente se guardó todo, ¿cierto? O sea, nos lo guardamos de diferentes maneras y luego todo empezó a estallar en enfermedad, en ansiedad, en crisis, en todas las cosas que padecemos ahora y no solo las personas pues más mayores, ahora hasta los niños entran en crisis muy fácilmente, porque el asunto es que no sabemos cómo manejar las emociones y dónde ponerlas. No, el cuerpo más dolido que tenemos es el emocional, pero lo pasamos por todos lados. Entonces se pasa a migraña, se pasa a enfermedad, se pasa a depresiones, a tristezas, a melancolía, se pasa a enfermedades fuertes. Entonces es como necesitamos soltar toda la carga interna, necesitamos liberarnos de todo lo que hemos callado, de lo que hemos pasado en generación tras generación. Entonces necesitamos primero aprender a soltar esto. Entonces, si la persona quisiera hablar, quisiera expresar lo que siente, eso que no se ha atrevido a decir por vergüenza, por pena, porque siente que es juzgar. Y con el sentir que es juzgar, nos ha pasado que nos enseñaron, por ejemplo, que no se puede hablar mal de papá y mamá, y no es hablar mal de papá y mamá, sino que hay heridas que quedaron de papá y mamá y que yo quiero soltarlas. Que hay cargas que yo tengo de mi pareja, de mi familia, de mi historia, pero que en el fondo hay una culpa que si las nombro, entonces estoy siendo malagradecida o estoy no siendo grata con la familia. Es como, no, no es no amarlos, es soltar el peso que tengo adentro. Entonces, soltar el peso hay muchas formas y algo que es importante que deberíamos tener en cuenta ahora es como necesitamos terapia psicológica. Antes se creía que la terapia psicológica era para los locos y la gente decía, yo no estoy loca, Ajá, vaya usted. sí. Y es como, no, la terapia psicológica es para soltar todo lo que en la mente y en el corazón está resguardado, que a veces, como lo decías ahorita, ni siquiera sabemos que lo tenemos. Ajá. A veces el cuerpo está cansado y cargado de estrés, de dolor, de tensión, de miedos y culpas. Necesitamos soltar esa tensión. Entonces hay terapias con masajes, con reflexología, hay una terapia alternativa muy bonita que es Reiki, que es para poder sanar y quitar todo ese peso energético y emocional que tenemos, que la terapia Reiki haga una aclaración, que es una terapia aceptada por la Organización Mundial de la Salud, que no tiene que ver con lo espiritual, ¿cierto? Porque hay mucha gente que la confunde y la mezcla y ahí hay un gran problema, las terapias no se deben mezclar. Háblame un poquitico de eso porque me interesa que la gente sepa cuando te refieres a no mezclar a qué te estás refiriendo. Nosotros somos de una cultura muy religiosa, independientemente de la religión, somos muy creyentes y cuando asumimos una religión, pues es como cuáles son esos parámetros y eso es bueno, importante saber cuáles son mis parámetros de fe. Pero en la espiritualidad pasa algo últimamente con tanta terapia que nos acomodamos a la mezcla y el acomodarnos a la mezcla es como, ves que a mí me gustan los ángeles, pero también me gusta la energía, pero el reiki sana. Entonces mezclémoslo todo y hagamos una terapia de reiki con ángeles y de sanación. Entonces como, venga, ¿para qué es cada terapia? Si vos sos creyente de los ángeles, busca conexión con los ángeles, solo con los ángeles. Y ojalá sean los ángeles de Dios, ¿cierto? Sí, sí. Porque los demonios también son ángeles caídos. Si te gusta la sanación, busca terapias de sanación, que sea una terapia de sanación, ¿cierto? Si buscas un proceso espiritual, que sea la oración. Ahí sea lo que dice como zapatero a tus zapatos. Entonces a veces creemos que si mezclamos las terapias hacemos mucho mejor. Es como, no, si sabes hacer varias terapias, ofrece diferentes terapias, cada una en su proceso, pero no mezcladas. Porque es donde la gente queda a veces más confundida en su proceso, donde la gente queda confundida en la fe, donde a veces arreglan una cosa pero se daña la otra. Y de acuerdo a las heridas, por ejemplo, hay muchas personas que tienen muchas heridas con la fe y la religión.
Entonces, sin mezclar las cosas, en vez de sanar, quedan más Y lo confundidos. más peligroso, Marta, ahí es que dejamos cosas abiertas, Sí, porque vamos como redentores a sanar a una persona, a ayudarle en su proceso, y empezamos a hacer, no sé, un ejemplo como el que ponías Reiki, pero terminamos invocando ángeles y resulta que no cerramos ninguna de las dos y la persona se va momentáneamente sintiéndose muy bien, pero cuando la energía se empieza a mover en su vida, todo empieza como a suceder de una manera que no se esperaba, y es porque dejamos cosas abiertas. Reiki va por un lado, comunicación con ángeles por otro. Si soy psicóloga, antes también le mezclé psicología y eso no terminó siendo de mucho aporte. ajá. Entonces yo creo que ahí toca es como que desde el que es terapeuta empiece a clasificar su proceso de acompañamiento de acuerdo a las heridas que haya. Y también sería bueno, Viviana, que la gente pregunte, por ejemplo, si viene a la terapia con vos o si va a una terapia con nosotros en Arte Santa, ¿qué es la terapia? ¿Yo a qué voy? Porque pasa mucho, pues ejemplos que la gente dice, ay, es que me dijeron que usted era muy buena y pedí una cita con usted. ¿Muy buena para qué? ¿Cierto? Usted viene acá, para que Hago me unas empanadas ayude, muy ricas. a que me ayude, pero ¿qué quieres? Para saber qué terapia te sirve o qué quieres hacer. Hay gente que dice, no, es que me dijeron que usted me podía ayudar mucho, pero yo no soy creyente. Es como, pero es que nosotros acompañamos desde la oración, por ejemplo, que es una de las terapias. ¿Cómo te ayudo si no sos creyente? Ah, ¿cierto? O dicen, ay, sí, yo quiero que me haga oración, pero me dice el futuro y como me va a ir, es como, no somos adivinos, ¿cierto? El terapeuta no es adivino, o sea, pero es que usted me dijo muchas cosas que me ayudaban. Sí, porque leemos tu proceso y acompañamos el proceso, pero no adivinamos, ¿cierto? No hay bola de cristal en terapia. Entonces, a veces es como, quiero solucionar la vida de otros o quiero que mi familia cambie o mi pareja cambie, no yo, pero quiero ir a terapia yo para que el otro cambie. Es como, no pasa. El proceso terapéutico es personal, es responsabilidad personal y es entender yo qué estoy buscando y yo qué quiero Y y es qué un tema de necesito. voluntades, Ujú. porque la voluntad de cada quien es la que determina cómo voy a avanzar en el proceso. También pasa porque dice que dice, yo le traje a mi hijo, yo le traje a mi esposo, yo le dije a mi mamá, y es como, yo vine porque me pidieron cita y no tenía que vine. Es como, no, es tu proceso, es tu vida, es tu responsabilidad, es importantísimo pues que te hagas cargo. El problema de la terapia, el problema positivamente es que la gente se debe hacer cargo y a la gente no le gusta. Es como, es que yo tengo que mirar mi herida para sanarla, es que debo mirar mi historia familiar para sanarla, es que debo aceptar el dolor de rodillas, para aceptar el masaje, para aceptar la reflexología, para aceptar eso y poder hacer una terapia física. Sí, hay que aceptarla. La primera parte es hay que aceptar que tenemos algo que no está bien y que queremos mejorar. ¿Por qué nos cuesta, Marta, tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hacernos cargo? Por la misma programación que tenemos, debes ser fuerte, debes poder con todo, debes que estar bien, porque si tú estás bien, el mundo está bien. Nos pusieron en los hombros de cada uno una responsabilidad que el mundo depende de vos. Entonces, si tú estás mal, colapsas el mundo. Es como, no, cada uno se mueve en su historia personal y si has colapsado, necesitas sanar y hacer pausa. Necesitas mirar que también necesitas cuidado. Entonces, estas mujeres fuertes, estos hombres fuertes, esta gente pujante, la hacha de los abuelos, nos ha puesto una carga muy fuerte de no poder caer y pensamos que cuando vamos a terapia es porque caímos y es como, no, ya habías caído y cuando vas a terapia es que te quieres levantar. Ok, yo te hago la pregunta también en clave porque pienso que de pronto también, y porque lo he vivido también, que siendo consciente de que no debo cargar ni hacerme la fuerte y me entrego a la terapia, cuando ya llega el momento de hacernos cargo, siento que también hay un asunto ahí como de temor, de no saber qué va a pasar y que sabemos que va a doler. Porque es que aquí hay una cosa muy clara y es que en el mundo terapéutico las cosas duelen. Uh -huh. No es una regla sagrada, pero casi que en el 90% más los procesos son dolorosos. Desde todo tipo de cuerpos pues que se mueven allí, tiene que doler. Y podría decir uno ahí, como dice la gran frase sabia, donde hay dolor está la sanación. Entonces, ese enfrentarme al dolor es lo que a veces uno dice como le rehuyo a eso, sé que tengo que sanar, ya me entrego a la idea de que sí, debo ser fuerte y eso lo suelto porque necesito la terapia, pero qué pena, pero qué pereza, pero qué miedo, pero qué
¿cómo será lo que va a pasar y cómo irá a ser de fuerte lo que va a salir? ¿Cómo será el dolor que llevo adentro, consciente o inconsciente? Que mejor no hago la tarea. Es que ahí está el asunto de una visión poco equívoca que tenemos y es como, es que a usted ya le está doliendo, que no le está parando bolas es otra cosa, pero a usted Oh, ya le está doliendo. Cuando dice, es que qué miedo que me va a doler, es que eso es muy duro, es que es muy difícil, es que ya sabes cuán duro es que ya sabes cuán difícil, es que ya sabes dónde está la herida, ya sabes dónde se enterró la espina. Entonces, por eso es como, es que yo ya lo sé. O sea, en terapia lo que vamos a hacer es hacer visible lo que adentro ya está. Lo que yo hice, dije, no voy a pararle bolas, lo voy a ignorar, no me voy a fijar, esto ya pasó, esto no importa, yo puedo con otras cosas y es como, no, es que ya lo sabes, de verdad no es una información nueva. Lo que va a pasar es que se va a hacer visible lo que usted ya sabe, se va a hacer visible el dolor transgeneracional, se va a hacer visible el dolor familiar, se va a hacer visible el dolor personal, se va a hacer visible la soledad que ya está, se va a hacer visible el malestar físico que ya está, ¿cierto? Por eso en la terapia física, por ejemplo, a uno le duele mucho. Cualquier ejercicio de recuperación de terapia física es brutal y uno dice, claro, yo sé que duele porque sé que mi articulación, mi músculo funcionaba y ahora me estoy dando cuenta de todo lo que hace. El asunto es que mientras el músculo no nos duele, uno no sabe todo lo que hace. ok. Entonces es cuando uno está haciendo terapia, es como, es que mi músculo le sirve para mucho. Entonces, cuando hacemos terapia de cualquier tipo, vemos que nuestros cuerpos cargan mucho. Entonces, si yo hago terapia emocional, veo que es que siento demasiado y yo creía que no sentía. Mm. Cuando hago una terapia psicológica y desocupo todo el ruido de mi mente, veo que sobrepienso demasiado y que mi mente puede con mucho y no sabía. Cuando hago una terapia espiritual, veo que mi espíritu es muy fuerte y estaba cargando muchas cosas que no necesito y que puedo soltar. Entonces, la terapia en realidad dice, venga, que usted ha sido un gran guerrero que no ha soltado batallas, pero que Mm. las batallas ya las vivió, porque nunca en terapia llega un dolor nuevo, llega un dolor que estaba ahí. Ah, ok. Ok, aquí hay muy importante lo que ella está diciendo, porque siempre creemos que cuando vamos a terapia es para descubrir el agua tibia y Mm, es, ay, yo no, sí, esto es nuevo para mí, yo pensé que me había acabado de pasar. Y cuando vemos realmente en profundidad, es el reflejo de un dolor viejo, de algo que mm. está o en la infancia, o en mi adolescencia, o en mi adultez, o en mi última relación que fue hace 10 años y no en la que acabo de terminar. Entonces, siempre relacionamos esto como con el acaba de pasar, con el inmediatismo y el modo automático, y no nos damos cuenta que es más profundo, la herida puede estar más profunda. Y a veces también pasa que creemos que es muy profunda y no. Ok. ¿Cierto? A veces decimos, no, esa herida debe ser grandísima, ese problema de estar allá en lo profundo y solamente era un chusito que estaba ahí estorbando. Ajá. Un asunto que ya había resuelto, porque a veces pasa que ya hemos resuelto, pero nos quedamos en la queja del duelo, ¿cierto? Uh-huh. Eh, entonces uno dice, no, ya es solo quitar la patica y el clavito y te va a dejar de doler. Uh-huh. Pero es que me servía la queja, me servía quedarme ahí en el dolor, me servía echarle la culpa a otro, ¿cierto? Me servía decir que no podía salir a caminar porque la rodilla no me daba. Y es como, no, es que la terapia te hace responsable de ti mismo, es como, entonces las excusas qué, ¿cierto? Porque nos marcamos en dos cosas, o en la culpa o en la excusa. Uh-huh. Y por eso no, a veces no nos gusta la terapia porque la terapia nos quita las dos, la excusa y la culpa. Entonces ya debo hacer, ya o me invento otra excusa y me sigo en queja, o ya me hago responsable y puedo decir, ve, yo sí puedo caminar, de las rodillas se mejoró, pues no quiero, Uh-huh. no quiero ir a caminar. Y es como, ¿cómo le voy a decir al otro? Así, con la tranquilidad de ser uno mismo. Como también nos enseñaron a ser bien para los otros, a ser bien portados, a ser juiciosos, a agradar al otro, siempre pensamos más en el otro que en nosotros y ahí es donde nos perdemos. No es que uno no pueda pensar en los demás, ¿cierto? No Claro. estoy diciendo eso, sino que nosotros en el pensar en el otro a veces pensamos tanto por el otro, no le dejamos al otro las respuestas, que nos perdemos en las respuestas de la mente, entonces no hacemos, para Uh-huh. no molestar, para no incomodar, para no sentir, para no existir, entonces nos vamos perdiendo y por eso es como, no, yo terapia no, yo cuándo, no, yo a qué horas, no, yo con qué plata, no, yo con qué tiempo, no, ¿para qué? Y es como para recuperarte, para sanarte, para conocerte, para amarte, porque toda terapia es para amarnos, para recuperar en nosotros esa partecita que se perdió en alguna parte de nuestro ser que está doliendo.
Ok. Martis, ahí me das también un pie a otra pregunta y es que esto, si ustedes lo ven, se va como abriendo y es, ¿siempre necesitamos terapia o solo cuando nos duele algo? ¿O es bueno un mantenimiento constante? Bueno, la terapia, como ya decía, es el tratamiento para sanarnos y ojalá uno empezara a sanarse cuando siente los síntomas, no cuando está muy enfermo, Ujú. ¿cierto? Uno a veces, por ejemplo, empieza a sentir el malestar de gripa, pero espera hasta que le dé la gripa fuertemente para empezar a tomarse las cosas o para cuidarse del viento. Cuando hay algo que no está funcionando o algo que nos está fastidiando, nos está doliendo, no está cómodo en nuestro ser, decimos como, "Ay, algo no cuadra", deberíamos empezar a buscar terapia. Cuando el cuerpo empieza a sentirse cansado, deberíamos empezar a buscar descanso, no cuando ya estamos requete fatigados. Y cuando queremos profundizar en nosotros mismos, también deberíamos buscar terapia, no solo cuando todo está mal, porque cuando tú arreglas la casa cuando todo está bien, pues cuando viene un problema, pues ya lo puedes solucionar más fácil porque está arreglado. Pero cuando vos esperas que la casa se caiga para arreglarla, pues casi siempre la tienes que volver a hacer de nuevo. Y es ahí donde la gente dice, yo ya no puedo, yo no tengo fuerza, no me puedo parar, no soy capaz con terapia, porque se dejó derrumbar mucho. Ujú. Entonces, sería mejor como hacer terapia cuando las cosas están empezando a fallar. Hacer terapia cuando las cosas ya han fallado. Hacer terapia cuando yo quiero mejorar para que las cosas no fallen. Entonces, siempre deberíamos estar en terapia. No todos los días en terapia, no cada 8 días en terapia, porque también entonces nos volveríamos apegados a una terapia y ya dejaríamos de ser pacientes para ser adictos. Sí, le descargamos el proceso a otro. Claro, y Ujú. entonces a veces puede pasar que ya no me puede pasar nada malo porque entonces ya todo es a terapia y no. En la vida también suceden cosas que hay que sobrellevar, entonces hay personas que se caen y ¿por qué me caería? Entonces, ¿qué pasó? Mercurio está retrógrado, el mundo cambió, la energía, me están haciendo mal de ojo. No, a veces solo te caíste, ¿cierto? A veces no te fijaste, el piso estaba irregular, el zapato no te dio y te caíste. Ujú. Entonces, a veces es mirar yo qué quiero sanar, ¿cierto? Siempre esa es la idea, yo qué quiero sanar, qué quiero resolver, cómo lo quiero resolver para buscar el terapeuta. Y a veces es como, hay que pasar este bache, esta situación, vivirla acompañada de la familia o amigos, o solito si es necesario, y poder continuar. Entonces, no todo es para terapia, pero muchas cosas sí son para terapia. ¿Cuáles son las heridas que suelen bloquear más el fluir de las personas y que la gente dice, no avanzo, no consigo este trabajo, no me da esta relación de pareja, me siento cansado, no me rinde el día, no consigo dinero, bueno, todos esos bloqueos por los que generalmente la gente va a terapia, pero hay unas heridas como de base que pueden ser desde el abandono, la humillación, la traición, la desvalorización, todas esas que conocemos, o cuáles otras más son las más fuertes y digamos por decir, bloqueadoras de energía. Bueno, esta pregunta se puede mirar de varias formas. Todos nosotros tenemos de base las heridas de infancia, ¿cierto? Conozcámoslas o no, las hayamos justificado o no, porque nos pasa obviamente por efecto de supervivencia que hemos justificado nuestras heridas porque no son tan notorias, fuertes y marcadas muchas, la herida de abandono y la herida de rechazo. La herida de abandono no solo porque papá o mamá se fue, sino porque a veces papá y mamá están ocupados trabajando y en su responsabilidad no había tiempo para afectos, porque también venimos de abuelos que no supieron dar afectos, ¿cierto? Entonces papás que no saben dar afectos y nosotros apenas aprendiéndolo. Entonces muy marcadas esas heridas, heridas de injusticia, de humillación, porque para ser fuertes aprendimos con bullying a crecer y eso por allá dejó algunas heridas y heridas de traición cuando hubieron promesas en la infancia que no se cumplieron. Yo sí voy a llegar a tu partido, yo sí voy a estar, siempre te voy a querer y pasó algo pues que no se pudo dar. Entonces, en cada uno de nosotros quedaron esas heridas guardadas de muchas maneras que hacen que seamos adultos sobreexigentes, temerosos, cautos o demasiado apegados para que no nos abandonen y no nos dejen. Entonces, en nuestros afectos están esas heridas, ¿cierto? Heridas importantes a trabajar en terapias psicológicas, en terapias emocionales, en terapias alternativas de duelo, de respirar, de soltar esa carga, de permitirme ser, de reconocer la persona que soy sin las heridas. Pues eso fuertemente como desde esa parte.
algo que se está mostrando mucho ahora, que es importante porque nos hemos dado el permiso de sanar. A lo que te decía ahorita, antes no teníamos permiso de pensar mal de papá y mamá, porque habíamos entendido mal el mandamiento de honrar padre y madre, que pensábamos que honrar padre y madre era no pensar mal de ellos, y era, no, es como siendo los seres que son maravillosos, que aceptaron ser nuestro papá y mamá, también desde sus heridas generaron heridas. Todos los seres generamos heridas, queramos o no, porque el otro está herido y responde a. Entonces nos hemos abierto más a sanar la historia familiar y está mucho ahora el asunto de permitirnos sanar el transgeneracional, ese dolor que trae la historia, esos secretos familiares que nosotros cargamos y hacen que no se nos den las cosas, que era lo que me preguntabas ahora. Y pasa, a veces no lo creemos, pero si en la familia hubo un robo, por ejemplo, antes que las herencias no se respetaban, en el inconsciente colectivo familiar queda una idea, no hay permiso de tener. Entonces pasa que hay personas que van bien progresando y se autosabotean inconscientemente y para abajo el negocio. O que sienten que no tienen un lugar porque les robaron la herencia, entonces cuando van a un cargo bueno o van a manifestarse para un aumento o un mejor empleo, todo se cae porque no hay permiso de tener. Entonces, hubo un abuso familiar, hay un secreto de traición, entonces hay el dolor con el femenino o el masculino, entonces en el inconsciente no hay permiso de tener pareja o no hay permiso de tener hijos o de construir un hogar. Entonces, todos esos secretos que se dieron, que no es para culpar a los antepasados, claro, sino para conocer a esa historia, para sanarla, estamos muy invitados ahora a sanar eso que se quedó ahí, que no se nombró, o que se nombró como historia, pero que no se resolvió y que se impacta. O sea, es que yo no conocí a mis abuelos, yo no sé quiénes son, pero en tu ADN y en tu historia sí está. Y eso está afectando, ¿cierto? Están todas las marcaciones que tenemos a no aceptar nuestros sentimientos y emociones, que casi siempre todo lo que no se acepta en emoción y en sentimientos se vuelve enfermedad física. Cuando nosotros no escuchamos el cuerpo afectivo dice yo le grito a través del cuerpo físico. Entonces, por eso muchas de las enfermedades también hay que mirar dónde está el dolor realmente, ¿cierto? Si está afectando el hígado, ¿dónde está realmente la enfermedad del hígado? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita que tantas personas sufren de la presión, entonces, ¿por qué hay tanta rabia y tanta presión y exigencia en la familia o en la persona? En tanta diabetes, ¿de quién estamos cargando la amargura? Porque hay familias que en lo normal es como, todos sufrimos de diabetes, y eso suena como muy coloquial, aquí todos los diabéticos alzan la mano. Pero es una amargura que no se resolvió, ¿cierto? Y no necesariamente mía, de alguien, de la familia. Pudo ser que la abuela le tocó casarse, cargar toda esa amargura, crió bien a sus hijos, fue una mujer responsable, pero siempre se quedó con esa amargura de eso no era lo que yo quería. Los hijos vieron esa amargura, pero también la vivieron en el silencio y se fue quedando ahí en que tenemos que producir más dulce porque no sabemos cómo endulzar la vida. Okay. Pasa ahorita mucho, por ejemplo, con la gente que sufre del colesterol o los triglicéridos, que en el asunto de no saber ser cuidados y apapachados, ¿qué le decimos al cuerpo? Generemos colesterol para sentirnos cuidados, ¿cierto? O generemos triglicéridos para cuidar a otros porque no sabemos cómo cuidar. Entonces, las enfermedades nos cuentan también qué pasa dentro de nosotros, que a veces el medicamento funciona, el tratamiento médico funciona, pero para sanarlo de raíz hay que ir más a la historia, a sanarla y a resolverla. El cáncer de pronto también tiene una raíz fuerte. En lo personal, el cáncer dice, hay algo que yo quiero autodestruir en mí, hay algo que yo no quiero y no acepto, un dolor muy inconsciente que está por allá profundo, o algo que yo estoy rechazando. Y a veces cuando se va familiar, que también hay personas que lo cuentan muy normal, como, en mi familia todo nos da cáncer, y eso se queda así como más normal. En lo genético. Y es como, ¿qué pasó ahí? Que la información inconsciente es que nos tenemos que destruir. Entonces, hay que ir a sanar todas esas memorias profundas que están ahí. A veces también hay procesos que hay que revisar que son espirituales. O sea, nosotros no somos entes solos viviendo acá. También hay entes de oscuridad. También en el corazón humano hay rabias, hay sentimientos que hacen daño, hay palabras de maldición, hay palabras de oscuridad. Hay gente que se dedica a hacer daño, créanlo o no, hay gente que se dedica a hacer daño. Y todos a través de las grietas, de las heridas, de las cosas no resueltas, somos propensos a que nos llegue el daño, ¿cierto? Entonces a veces hay que mirar a nivel espiritual si hay una afectación diferente que también me genera la enfermedad, el malestar, el refreno económico, la falla afectiva, ¿cierto? Entonces
en todos los ámbitos hay una herida que hay que revisar para ver qué está fallando. Perfecto. Martis, cuéntanos algún caso, algún testimonio que hoy pueda como englobar lo que hemos hablado, de alguien que a ti te haya impactado, positiva o de pronto no tan positivamente, ese caso que tú dices llegó a mi vida iniciando o ya muy entrada en el proceso de terapeuta, que tú dices, efectivamente esta persona hizo su proceso o no lo hizo y pasó esto. ¿Qué testimonio nos puedes traer hoy aquí de personas que han llegado a tu vida y que representan este mundo de la terapia? Bueno, hace tiempo llegó una chica que me decía que ella pues creía en Dios. Y hago esta aclaración porque las terapias que yo hago son muy desde la oración y desde la fe católica. Ujú. eh, Haciendo esta aclaración porque ahora la espiritualidad es como la fe es cualquiera. Sí. Y ella decía, yo soy creyente, pero no muy creyente, que eso es como una persona que cree en Dios, pero no practica mucho la religión. Yo con ello no peleo porque es como si crees en Dios, lo otro es aprender a direccionarnos en la fe, Ujú. no adoctrinarnos, porque adoctrinarnos es cerrarnos a la conciencia, creer es abrirnos a la experiencia de Dios. Entonces yo le decía, acompañemos la oración y miremos el proceso. Entonces estaba muy enferma, con muchas dificultades en su familia y con su pareja, Ujú. sin la posibilidad como de tener hijos hasta el momento. Entonces era como si cada área de la vida estuviera en un pequeño caos. No estaba en grandes caos, pero muchos incendios chiquiticos generan un caos muy Sí, grande, claro. ¿cierto? Entonces mirábamos que en ella había mucho dolor porque su mamá se fue cuando ellos eran pequeñitos, entonces Ujú. estaba esa sensación de no tengo quien me cuide, no tengo el respaldo femenino. También le tocó ser la hermana grande que cuidaba a los otros, es decir, tomar el rol de la mamá. Aparte de eso, pues tenía una suegra que no la quería, entonces era como otra vez una mamá que no quiere, y espiritualmente pues había mucho ataque de la suegra hacia ella. Ujú. En terapia nunca decimos pues como si hay algo espiritual o una atadura espiritual como de dónde viene, porque eso no genera liberación ni sanación, solo Voy a hacer procuramos un desatar. paréntesis. Cuando hablas de, si viene un ataque, estamos hablando de asuntos oscuros, brujerías y todas esas Exacto, cosas, para que de pronto entendamos un poquito cuando Marta se refiere a cosas que son como puestas eso. por otros. Gracias por la aclaración. Ujú. Entonces nunca nos vivamos como, porque mucha gente como, ay, me están haciendo brujería, un daño, ¿quién es? Es como, no, no importa quién es, importa que te liberes. El quién es dejar en el corazón la rabia hacia alguien y no te liberarías. Ujú. Entonces empezamos a hacer oración, a quitar esas cargas, empezamos a hacer también terapia de sanación de las memorias y la historia, a sanar esa terapia de la infancia, del abandono de la mamá y mirar en el transgeneracional que las mujeres estaban muy heridas porque todas habían sido abandonadas, entonces para sanar la herida decidieron empezar a abandonar, porque ella ya también estaba pensando en dejar su hogar, como si todo está mal, dejémoslo. Entonces en el proceso pues integral empezamos a sanar en oración y en terapia como todo, en terapia de meditación, de ir al inconsciente, de sanar el transgeneracional, ir quitando todos esos pesos. La relación con su esposo mejoró, a los 5 meses pues se quedaron esperando a su primer bebé porque ya tienen 3, les rindió. Ella empezó a sanarse, pudo hacer una terapia después de sanación con la mamá porque por ahí apareció la mamá, entendiendo esa historia de dolor que también cargaba la mamá y devolviéndosela, y decidieron tomar distancia pues en parte de la familia de su esposo. Entonces, Ujú. muy positivo ese proceso, fue largo, fue un proceso de más o menos 2 años y medio, pero ahorita Donde no están muy solo se bien. abordó el tema de la oración y esa terapia, sino que hubo otros complementos. Sí, también hubo terapia psicológica, también hubo terapia Reiki para sanar el cuerpo físico, Mm. ¿cierto? También hubo momentos de meditación, Ujú. también hubo momentos donde ella hizo retiro, ¿cierto? Ujú. Para fortalecer su parte espiritual. Entonces fue como una integralidad de cosas ahí que se acompañaron en ese proceso. Ya después su esposo decidió también empezar el proceso para sanarse él Ujú. y ahorita están muy bien con sus hijos. Qué bueno. Y de pronto algún caso en el que llegaron, tocaron la puerta, dijeron yo quiero sanar, no se hicieron cargo y algo pasó. Y luego dije, ¡ah! Por no haber seguido mi proceso terapéutico, de pronto repetí patrones, de pronto caí más bajo que antes, me devolví, este aprendizaje me llegó peor. Bueno, no sé si hay un caso por ahí. Varios. Hay uno específico que decía como, a mí me dijeron que usted era vidente y lo veía todo y me puede decir el futuro y el pasado. Es como, no, así no funciona, pero miremos su proceso.
es que me decías que yo creo que todo es brujería y no, sí hay brujería, pero no todo es brujería, debes hacerte cargo, mirar también las acciones que has tomado, las decisiones que no te ayudan, no sé qué. Ah, no, yo esperaba que usted me solucionara la vida y no, yo esperaba que yo saliera de esta terapia y ya se solucionara todo. Es que mi economía sigue mal, es que mi pareja no volvió conmigo y es como, no, no digamos el ser amado en 24 horas. Entonces, la frustración de que nada mejoró, después como al año volvió, quiso volver a hacer terapia, pero la respuesta es como tienes que hacerte cargo, dejar hábitos que te hacen daño, tomar decisiones específicas y es como, ah, no, yo quiero mejorar la vida, pero yo no quiero tomar decisiones. Es Ujú. como, ah, entonces no se puede. Y hasta ahí llega Hasta el ahí. terapeuta. Sí, entonces la respuesta externa es como, ah, no, ella no sabe y no me sirvió. Es como, está bien, para su proceso yo no le servía, no Ok, sabía. no tenía la receta mágica. Exacto. Esto me da pie a una pregunta y pues vamos como terminando esta charla y es, ¿qué se puede esperar de una persona terapeuta seria y qué no esperar de un Listo. terapeuta? De un terapeuta que te hable con claridad, ¿cierto? Que te hable con claridad en el proceso de lo que se va a hacer, de lo que necesitas, que te ponga tareas, ¿cierto? No hacer una plana, pero Ujú. que algo que revises, que mires todo eso, que te acompañe, que esté dispuesto como a sacar los tiempos para atenderte. Un terapeuta tiene momentos, ¿cierto? Porque hago esta aclaración porque hay personas que esperan hablar con el terapeuta 24/7. Sí. Entonces a las 2 de la mañana, Marta, es que me está doliendo la cabeza, ¿qué hago? Es como, vaya al médico. Sí. Yo estoy dormida. Chisteando, es como, no tengo urgencias terapéuticas. Porque es como, solucionenme ya. Es como, no, un terapeuta no soluciona ya, un terapeuta acompaña. Pero un terapeuta debe tener esa disposición de acompañar. Dices, ay, qué pereza, otra vez el mismo, yo no tengo tiempo. Pues entonces no estás en disposición de ser terapeuta. Un terapeuta serio respeta tus momentos, respeta tu tiempo, entiende que a veces no puede, te da varias opciones de respuestas o de soluciones y va acomodando la terapia también a lo que requieres. Un terapeuta que no sea serio se va a ocupar de pronto de cobrarte mucho, de decirte que son muchas sesiones, de hacer público mucho tu proceso con nombre y todo, de no respetar o de burlarse de tu proceso, Ujú, ¿cierto? O de ponerte a hacer demasiadas cosas que no son necesarias, ujú, ¿sí? O te promete soluciones mágicas, como ujú, con una terapia ya, con ujú. ese asunto ya, ¿cierto? Ahorita las terapias alternativas rápidas, que son muchas, como si se mete en hielo, si se mete a la tierra, si se pasa por el fuego, ya, es como, no, ojalá la vida fuera así tan fácil de pasar en un proceso psicomágico y listo. Entonces, eso no es una terapia seria, Ujú. ¿cierto? Es como, es que si nos consignas ya tanta plata, ya se te va a arreglar la vida, eso no es una terapia seria. Ujú, ok. De hecho, incluso, además de esas señales, ¿qué otras señales de alerta me muestran a mí que ese acompañamiento ya no es para mí o no es el adecuado? Porque nos quedamos repitiendo lo mismo, es decir, ya vamos sesión tras sesión hablando de lo mismo y no hay otro enfoque, no hay otra visión, no hay una solución, Ujú, no se resuelve nada, ujú, la persona no se abre a buscar otra información más, ujú. o las alternativas terapéuticas que ese terapeuta te ofrece ya no te dicen nada, eh, ya se volvieron muy amigos. Entonces, cuando uno se hace muy, muy amigo del terapeuta, ya es como, no, pues conversemos en cualquier momento, es como, no, momento de terapia, Ajá, momento de cafecito, ajá. pero por separado y cuando ya se pierde el límite de la confianza, ya no se puede ser terapeuta. Ok, es muy importante también marcar como límites. No quiere decir que no podamos encontrar un gran amigo en un paciente, pero también empezar a separar los momentos. Sí, y pasa mucho cuando eres terapeuta que cuando estás en otro suceso, digamos en el cumpleaños de, ay, vea, aprovechate, te pregunto, es como, no, pues si es para consulta terapéutica, pida cita terapéutica. Claro. ¿Cierto? Y si vamos a compartir un momento, compartamos el momento, pues si es que somos tan cercanos y conocidos. Pero a veces es como, ay, es que ya me siento tan amigo de mi terapeuta que ya ni para qué hago el ejercicio, ya ni para qué reviso, ya ni para qué me muevo yo, si aquí estamos muy bien todos acomodados. Si la terapia se acomodó, ya no sirve. Ujú, A lo que decías ahora es que la terapia duele un poquito porque es que, o mucho, porque nos incomoda para poder ujú. buscar la respuesta. Si la terapia ya está tan cómoda, ya no está moviendo.
Ujú. Bueno, antes de que terminemos, quiero una última pregunta y es, hay gente que no va a terapia por dinero. Primero, porque piensan que lo terapéutico o lo espiritual no se cobra. Es una creencia limitante que tenemos ahí. Segundo, porque cuando a veces ven los precios de las terapias, de algunas, dicen, no, pues si voy a ir a terapia porque no me fluye el dinero, ¿cómo voy a pagar ese valor por la terapia? Entonces, como que también hay un bloqueo ahí y muchas de las decisiones por las cuales no hacemos terapia muchas veces tienen que ver con el tema económico. ¿Cómo desmontar ese mito o esa creencia? Bueno, la creencia a veces está marcada por un texto bíblico que dice que lo que recibiste gratis, lo gratis, y es como el don, la gracia, la sabiduría que el Espíritu da para acompañar, eso no le cobran. Pues si uno fuera a cobrar por un don o por la gracia espiritual de conectarme con tu proceso, no habría plata para pagarlo. Eh, pero uno pone un valor en el efecto material de hacer un cambio energético, de que si tú estás recibiendo, yo también necesito existir y recibir, Ujú, ¿cierto? Yo no le puedo decir a EPM como no ve, yo tenía tanta gente llena de luz, entonces no me cobre su luz, es ujú, como efecto de compensación. Para nosotros la economía, en la programación inconsciente que todos tenemos, le ponemos valor a lo que queremos, entonces a veces uno dice, ay no, pero es que ir a una terapia de 120.000 es muy caro, pero irnos a tomar unas cervezas y gastarnos 120.000 no es caro. Entonces, ¿cuál es tu valor? ¿En qué le estás poniendo el valor? Es que yo no tengo plata, entonces si tengo un atranque económico, ¿cómo voy a que me quiten el atranque? Pues ya el atranque empezó desde el pensamiento de que no tienes, ujú, ¿cierto? Si por asunto transgeneracional, por un asunto de brujería, por un asunto de mala administración, por un asunto de programación, tú no tienes dinero, estás mal económicamente, pues que tú digas que no me alcanza para terapia, que yo no puedo sacar plata para terapia, reforzas la programación, ujú, el bloqueo, la atadura, lo que tengas. Es como, bueno, yo tengo ese bloqueo, pero voy a destinar ese dinero para poder salir de ahí, sintiéndome que ya puedo salir de ahí, tengo todo el permiso para sanarme, porque entiendo que voy a hacer una terapia para liberarme de la escasez. ujú, ¿Cierto? Porque entiendo que voy a hacer un trabajo conmigo, no con el terapeuta, ujú, ¿cierto? El terapeuta me acompaña, eso sí es importante, el terapeuta me acompaña, pero el proceso lo hago yo. ujú, ujú. Y si el terapeuta de primerazo no me da confianza, yo siento que me va a sacar mucha plata, si no me da la tranquilidad de pagarle los 80, los 100, los 300, el millón, pues porque hay gente que cobra Sí, esto está a muy variado. extremos, si sientes que no justificarle la plata a ese terapeuta, busca otro. Ujú, ¿Cierto? Porque ya desde ahí se dice, es que pagarle a Viviana toda la plata y si no me sirve, ya marcaste que no te va a servir, entonces no gastar la plata ahí. Pero si dices, yo me quiero sanar y siento que ella es la alternativa para, póngalo con toda la confianza, que la plata se multiplica y llega. ujú. Pero si repetimos la programación de escasez, pues va a seguir. Va a seguir. Por último, que debió haber sido lo primero, la verdad. Yo quisiera que hicieras un breve resumen de cómo, quién es Marta, cómo iniciaste en este mundo y qué hace Artesanta también, porque si llegaste hasta este punto, pueden ser por varias cosas. Primero, el tema es buenísimo, es maravilloso, desmonta muchos de los mitos que tenemos. Segundo, posiblemente necesites terapia y hayas querido llegar a este punto para poder escudriñar cómo acercarte a este mundo. Tercero, puede que seas terapeuta y te interese también tener otra visión de lo que podemos darte de qué es una terapia. Cuarto, estás confundido, entonces necesitas también aclarar ciertos puntos ahí. Y quinto, por alguna razón también es importante exponerte los servicios que presta Artesanta, porque quizá ahí también haya una solución. Entonces, cuéntame, Marta, Bueno, ¿quién eres? De dónde saliste? de un álbum de chocolatina. ¿No? eh, pues Martelena Gutiérrez desde niña veía y sentía cosas que le pasaban a las personas. Entendiendo eso, pues tuve un tiempo que me fui para el convento a entender procesos más espirituales y luego me retiré cuando entendí que eran los dones y todo eso y me dediqué a servir a las personas a través de oración. Entonces empecé acompañando a las personas a través de oración personal, no grupal, a conocer sus procesos, a mirar sus historias, sus memorias y todo ello. Después empecé a conocer otras terapias aparte, no mezcladas, de Reiki, ¿cierto? De meditación.
porque entiendo que la meditación nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, el reiki a sanar el cuerpo y la oración a sanarnos desde el espíritu, a conectarnos con Dios, separaditas muy bonitas, ¿cierto? Después entonces, desde lo que he conocido y aprendido, muchas personas me dijeron como enséñenos, porque también tenemos dones y queremos aprender. Entonces desde ahí se generó Arte Santa ya va para 7 años, y Arte Santa es un espacio donde queremos que la gente crezca en conciencia, entonces tenemos las terapias de oración, de sanación y de liberación, que las hacemos a través de los dones que Dios nos ha dado. Tenemos la terapia Reiki, la reflexología, que son terapias alternativas para sanar. Tenemos acompañamiento psicológico con 2 buenas psicólogas, muy profesionales en lo que hacen, que también entienden esos procesos espirituales, porque hay gente como, ¿cómo le hablo a la psicóloga que siento algo espiritual y me va a decir que soy loca y me va a mandar para el psiquiatra? No, entendemos que somos un ser completo, que nos movemos en todas las áreas de la vida y que hay que mirarlos desde todo ámbito. Entonces, en Arte Santa hay diferentes terapias para sanarnos, de acuerdo a lo que necesitamos, desde el dolor físico hasta el espiritual, en diferentes procesos, de diferentes maneras, porque hay personas que dicen, yo no consigo un acercamiento físico, hay personas que dicen, es que todo lo puse en el cuerpo, entonces se necesita un masaje de restauración, una reflexología, un reiki. Hay personas como, ayúdeme, pero no me toque. Bueno, hablemoslo, orémoslo, sanémoslo de otra manera. Y desde ahí Arte Santa entonces tiene diferentes terapias para acompañar a la gente. Y ya en ese momento, pues yo me he dedicado más a enseñarle a la gente, a dar más clases, a enseñar cómo meditar, cómo conectarnos con nuestra espiritualidad, cómo conectarnos con nuestros dones y ayudar a la gente a conocer más este mundo espiritual. Acérquese a Arte Santa, que hay sin número de cosas. Igual vamos a dejar en el video aquí los datos de Marta. Quiero cerrar este podcast, pues obviamente primero agradeciéndole a Marta por tanta sabiduría, pero además también sacando una pequeña conclusión, que a lo mejor ni siquiera concluye todo lo que hablamos, pero que pudiéramos dejarlo de cierre, y es, cuando tú te enfrentas al proceso de sanación, eso no significa ni es igual como en una fórmula matemática a felicidad. Sanar no significa ser feliz. Ser feliz es una decisión diaria, ¿cierto? Pero el proceso de yo quiero sanar no quiere decir que yo salgo del consultorio con una sonrisa de aquí a aquí que no se me va a quitar nunca. Sanar duele, sanar cuesta, sanar es un proceso de todos los días que viene acompañado, por supuesto, por manos, por ojos y por mentes expertas, pero también, a pesar de que no es un asunto fórmula mágica para la felicidad, sí que nos llena con el tiempo de una plenitud, de una tranquilidad, de una paz, de una calma, de un estar en nosotros, de un estar en presencia, que por supuesto nos va a llevar a momentos de mucha felicidad. Entonces yo lo que quiero aquí recalcar es que cuando tú quieras hacer un proceso terapéutico, no te vayas sesgado a que yo necesito ser feliz y lo único que me salva es la terapia. No, son dos cosas que pudieran ir en paralelo, pero por diferentes caminos. La felicidad es una decisión que tú tomas todos los días, independientemente de lo que esté ocurriendo en tu vida. Y el proceso de sanación es una decisión muy importante en momentos muy grandes de tu vida, que muy probablemente te lleven a un estado de felicidad, pero que no te la garantizan de forma inmediata. Sí, pero podríamos resumir también que terapia es una palabra y terapia es amarme, ¿cierto? Cuando yo decido hacer terapia, decido amarme. Qué Y para lindo. amarme necesito sanarme y pasar por el dolor. No quedarme en el dolor, pero sí tengo que pasar por el dolor. Mejor conclusión no puede haber. Gracias, Marta. Con Nos gusto. vemos en un siguiente episodio. Ya saben, esto es modo avión, menos ruido, más presencia.